les hablaremos un poco sobre la terapia breve. Mi equipo está conformado por Michelle Martínez, Blanca Castillo, Alondra Chávez y Ulises Espinosa, así que comencemos. Empecemos con una pequeña introducción. ¿Qué es la terapia breve? La terapia breve surge como una alternativa de intervención de costos reducidos y resultados favorables para la práctica de la psicología clínica. Se define como una estructura terapéutica orientada a incrementar la conciencia de los consultantes o pacientes acerca de su comportamiento del problema, así como la capacidad de motivación que éste mismo tiene para enfrentar los comportamientos al respecto. A la terapia breve se le considera como la intervención primaria para aquellas problemáticas psicológicas caracterizadas por ser específicas y concretas en dificultades emocionales causadas por la incapacidad para la toma de decisiones. Como punto clave, la terapia breve se centra exclusivamente en el presente, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Su énfasis está en incrementar la autoeficiencia y la motivación de la persona. Pasaremos a los fundamentos teóricos de la terapia breve. El origen de la terapia breve se encuentra en la orientación hacia el logro de insight como el objetivo principal de la psicoterapia psicodinámica. Terapia breve consta de 5 sesiones. En estas 5 sesiones se incluyen elementos como el contrato específico, tareas entre sesiones y establecimiento de límites, procediendo de algunos autores como es Rodríguez Naranjo en el 2012. Ya existen características. Hoy hablaremos de 5 principales que abarcan en la psicoterapia breve. La principal es que es de tiempo limitado y duración corta. ¿A qué se refiere esto? Abarca 5 sesiones y esas sesiones son de 40 a 45 minutos. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas personas no aguantan un proceso terapéutico largo y profundo. Lo que quieren es una sesión corta, realista y que lo ayuden a resolver problemas en un corto tiempo. La segunda característica es que se centra en el presente del paciente. Esto no quiere decir que sus antecedentes no nos sirvan, pero lo que quiere esta terapia es lograr cambiar sus conductas que no son funcionales en el presente y que se pueda desarrollar en un futuro como conductas funcionales. La tercera característica es que aumenta la motivación y la disponibilidad al cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que ayuda a que el cliente haga objetivos y los pueda llegar a cumplir. ¿Para qué hace objetivos? Para que su autoeficacia pueda desarrollarse y resolver sus problemas él solo. También para que no solo se pueda desarrollar en el ambiente, sino también en sí mismo y en el contexto que lo rodea. La cuarta característica es que trabaja con la cognición y las emociones. ¿Esto qué quiere decir? Que promueva la comprensión en la relación de las emociones con la cognición. ¿Qué quiere decir esto? Que la terapia breve se da cuenta que las emociones influyen mucho en la percepción que tiene uno de sí mismo y de las personas, y lo que hace es cambiar este comportamiento. Lo que pretende la terapia breve es cambiar estas emociones para que nosotros podamos desarrollar la autoeficacia que hablábamos actualmente y poder resolver nuestros problemas. La quinta característica es que promueve el cambio de la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que la terapia breve te va a ayudar a ver los pros y los contras de tu comportamiento, y lo que hará es desarrollar estrategias para que llegues a cumplir tus metas objetivos de ese cambio. Cuando hablamos de la estructura de esta terapia, se dice que es inducir al cliente a tomar decisiones para que llegue a cambiar su comportamiento. Esto también, hemos dicho anteriormente, es ver los contra y los pros que tiene su comportamiento y decirle qué va a proceder si sigue manteniendo esos comportamientos y conductas. Esto es para que su vida cotidiana sea favorecida. El primer punto es darle retroalimentación al cliente para ver qué conductas podemos mejorar y qué conductas podemos quitar en su vida cotidiana. 2 es decirle a la persona que él es responsable de sus actitudes y su proceso de cambio. El otro punto es asesorar al cliente para ver qué cambios puede hacer. Después prever una amplia gama de estrategias para que un punto muy importante que se debe de manejar en esta terapia es que debes de crear una alianza terapéutica y crear una gran empatía hacia el cliente.
El otro punto también muy importante es mejorar o potencializar su autoeficacia para que pueda llegar a lograr ese cambio. También cuando estamos hablando de terapia breve hacemos evaluaciones. Al hacer estas evaluaciones tenemos que dar también una retroalimentación de esas pruebas realizadas. Esto para que el paciente conozca los riesgos para su salud. También al crear estrategias o metas para la persona deben de ser negociables porque es importante que a la persona se le sean útiles. Y el último punto importante es que se deben de programar sesiones de seguimiento para ver si hay un cambio en su conducta y carácter. Ya. Bueno, para poder hablar también de la terapia breve, vamos a conocer mediadores de cambio que surgen en esta terapia, que son algunas condiciones muy importantes para que nuestro paciente, nuestro cliente pueda generar un cambio. Pero lo principal es que a la hora de que él entre a la terapia breve, nuestro paciente tome la decisión de realmente tener un cambio y tener en consideración que el cambio va a ser un poco difícil o un poco tardado, pero en este caso, como va a ser breve, vamos a impulsarlo a que sea con mayor eficacia. Dos condiciones importantes en esta terapia es la expectativa de resultado y también la expectativa de eficacia. Para poder conseguir los dos elementos de los que les estaba hablando, es que el terapeuta debe de utilizar un modelo de terapia breve, pero debe de lograr que el consultante o el paciente sea consciente de lo que hay en su entorno, de todo lo que está influyendo a que haya una problemática en él. Él tiene que estar consciente que siempre hay cosas externas que van a influir, pero también cosas internas que van a generar que haya problemáticas en su estilo de vida. Entonces él debe de ser consciente de cuáles son estas cosas. Bueno, el terapeuta le va a ayudar y a orientar para poder conocer esto, pero de esta manera él tiene que comprometerse para poder llegar a lograr el objetivo, y que en realidad este objetivo tiene que ser alcanzable durante las etapas, durante todas las terapias que se hablaron. El número de terapias que va a ser mínimo a lo que en otras terapias se puede construir. El logro de estos objetivos que ya mencionamos puede conseguirse a través del uso de las estrategias motivacionales que el terapeuta utilice. El terapeuta también tiene que poseer habilidades comunicativas, clínicas. En este caso, tiene que conocer específicamente el proceso de la terapia de inicio a final y todos aquellos factores que pueden influir en la terapia breve. El especialista tiene que, en este caso, sumergirse de toda la información que el paciente le esté generando y tomar aquellas alertas o aquellas palabras que nos puedan servir para la terapia breve y poder darle una interpretación y generar los objetivos que se están esperando. En este caso, el terapeuta debe ayudar al paciente o al cliente a detectar todas aquellos elementos que impiden o dificultan que se llegue a los objetivos esperados. Y entonces va a ayudar, de la mano va a llevar al paciente a poder detectarlos, pero también a poder modificarlos. La estrategia clínica de la entrevista motivacional ha identificado todos los objetivos ya anteriores, y el terapeuta debe alcanzar en cada uno de los estadios de cambio, debe llegar al propósito que se está esperando desde un principio. Y tiene también que modificar todos los procesos que va a llevar el paciente, entonces debe ayudarle en todo ese proceso. Para lograr los objetivos esperados, el terapeuta debe evaluar inicialmente la etapa motivacional en la cual se encuentra el paciente. Entonces, tiene que identificar en qué proceso está, porque hay respuestas incoherentes en esta etapa motivacional que pueden generar que se haya o se incluya una resistencia en todo este proceso y no podamos alcanzar los objetivos esperados. Para continuar con los temas de la terapia breve, vamos a hablar de los lineamientos que surgen en el desarrollo de esta terapia. Y de acuerdo a todo lo que hemos platicado, se propone como una estructura básica para todo el proceso del desarrollo de la terapia breve, dos fases que son súper importantes. La primera es que aborda el proceso motivacional y de toma de decisiones. En esta fase se usa principalmente la estrategia terapéutica de la entrevista motivacional.
La segunda fase aborda los procesos conductuales de autocontrol y de soluciones de problemas. En este caso se rige por una estrategia conductual que cambia todo el proceso en el cual está influyendo a que haya algo negativo en la vida del paciente. En este caso, la segunda fase también aborda los procesos de solución de problemas, los cuales están relacionados con la acción y el comportamiento manifiesto. Más adelante se van a explicar cada uno de ellos para comprenderlo con mayor facilidad. Como ya les mencionaron anteriormente, la entrevista motivacional es un factor importante dentro de la psicoterapia breve. Yo les voy a hablar un poco sobre el soporte inicial de la terapia breve. Algunos autores hablan sobre esta entrevista y la definen como una entrevista clínica centrada en el cliente que busca provocar un cambio en el comportamiento a través de la exploración y resolución de la ambivalencia. El terapeuta que aplica la entrevista motivacional debe tener en cuenta que existen diferentes técnicas que debe de poner en práctica. A continuación les vamos a mencionar cuáles son estas técnicas. La primera técnica de la cual vamos a empezar a hablar se llama preguntas abiertas. Esta técnica es implementada para obtener información a grandes rasgos. De esta manera y con esta técnica vamos a poder indagar más a fondo sobre la problemática de nuestro paciente. La segunda técnica es afirmar. Esta técnica hace referencia a la afirmación y apoyo proporcionado al consultante, lo cual puede realizarse por medio de comentarios positivos y frases de apoyo y comprensión. Estas afirmaciones se hacen de manera directa. Y la tercera técnica es la escucha reflexiva. Esta es la habilidad básica de la entrevista motivacional que permite identificar el aspecto en el que hay que trabajar y en el que no. La cuarta técnica es resumir. Con esta técnica vamos a ayudar a recopilar toda la información que hemos obtenido por parte del paciente. Nos va a ayudar a hacer una síntesis y poder construir un expediente del paciente y de esta manera ver la evolución del tratamiento y si fue efectivo o no. Un punto fundamental que tenemos que resaltar dentro de la terapia breve es el autocontrol y la solución del problema como estrategias finales de la terapia breve. En este punto es importante darle esta herramienta a nuestro paciente para que él pueda ver avances dentro de nuestro tratamiento. El uso de estrategias motivacionales como factor inicial de las terapias breves se complementa con la aplicación de procedimientos terapéuticos rápidos de autocontrol y de solución de problemas. La aplicación de estas estrategias como complemento de la entrevista motivacional en las intervenciones breves es coherente por las fases fundamentales de autocontrol y de solución de los problemas. A continuación les vamos a mencionar cuáles son las principales fases del entrenamiento de autocontrol y en la solución de problemas. La primera fase es la autoobservación y el registro del comportamiento. El paciente va a ir teniendo un registro de sus avances relacionados con su comportamiento y de esta manera vamos a poder observar si la terapia cumplió sus objetivos. La segunda fase es el establecimiento de metas. Esta fase del autocontrol está directamente relacionada con los principios fundamentales de las intervenciones. Se trata de fijar en conjunto con el consultante metas realistas que puedan ser alcanzadas por él mismo. La tercera fase es la identificación de antecedentes y consecuencias. Parte fundamental del control del comportamiento está mediado por los factores que lo anteceden, como las emociones, pensamientos y situaciones. La fase 4 es la planeación del cambio. En esta fase se construyen o se buscan alternativas relacionadas con los factores identificados previamente. La fase 5 es la toma de decisiones. En este proceso pueden observarse en varias etapas de la intervención breve. Al inicio, cuando la persona toma la decisión de cambiar su comportamiento, un proceso propio de la resolución de la ambivalencia y por tanto un objeto fundamental de la entrevista motivacional. La fase 6 es la autoevaluación y el autorrefuerzo. Una vez que estas alternativas se llevan a la práctica, la persona debe evaluar su efectividad en términos de consecuencias positivas y negativas, tanto para él como para el contexto en el cual se desarrolla. A continuación les vamos a mostrar un video para que puedan entender un poco mejor de todo el tema que les hemos estado hablando.
que se suele creer, la agorafobia no es exactamente el miedo a caminar por espacios amplios y abiertos, sino el miedo a estar solo y alejarse de aquellos lugares que uno considera seguros. Es uno de los trastornos más frecuentes dentro de los trastornos de pánico, uno de los más conocidos y también uno de los más limitantes conforme el trastorno se va agravando con el tiempo, puesto que la persona afectada por la agorafobia trata por todos los medios de evitarse el ataque de pánico que le sobreviene cuando se aleja de los entornos seguros y comienza a organizar su vida para no tener que salir de casa y, si no tiene más remedio que hacerlo, tener siempre a alguien disponible, dispuesto a acompañarlo. Así que es uno de los trastornos que más relaciones afectivas de dependencia genera y no es raro ver parejas que se rompen una vez que el trastorno se ha solucionado, cuando ese requerimiento de protección constante ya no tiene sentido. Es frecuente también que la agorafobia se asocie con la claustrofobia, que no es otra cosa que el miedo a quedar atrapado en lugares donde no es fácil escapar en el caso de que sobrevenga un ataque de pánico, donde no se tiene fácil acceso a la salida. Miedo a esos lugares o a situaciones también donde no es fácil salir. Por ejemplo, es frecuente en este caso de esta asociación agorafobia y claustrofobia el miedo a ingresar en las autopistas, puesto que uno ahí tiene que esperar para que aparezca la salida y poder escapar si le viene el ataque de pánico. También es frecuente el miedo a meterse en un ascensor, el miedo a meterse en un túnel, el miedo a meterse en un puente también, asistir a un concierto, al cine, a esperar en la cola de caja de un supermercado, el miedo a ir a la peluquería, el miedo a ir al dentista, todas aquellas situaciones donde uno no controla cuando sale, sino que tiene que esperar, se le tiene que dar un permiso para poder salir, no controla uno mismo cuando sale. Entonces ahí el miedo a que venga el ataque de pánico y lo pille desprotegido y a que además le ocurra delante de los demás y por tanto haga el ridículo, aumenta. El trabajo del terapeuta estratégico en este caso será doble. Por un lado, dotar al paciente de las armas necesarias para enfrentarse y combatir el ataque de pánico y así le pueda perder el miedo, armas para superar la fobia a alejarse y para que pueda hacer una vida solo. Y por otro lado es fundamental, y sin esta segunda parte no se puede solucionar el trastorno, superar la dependencia a la figura de referencia y de protección conforme se bloquea esa solución intentada de petición de ayuda y protección constante, puesto que solo sirve para aumentar, con las mejores intenciones, pero solo sirve para aumentar la sensación de incapacidad y de inseguridad personal. Así que es fundamental erradicar esa solución intentada de hacerse acompañar y proteger por los demás. Solo de esta manera se consigue dar al paciente la autonomía y la libertad de estar donde quiera, cuando quiera y con quien quiera y no con quien crea necesitar estar. Por último, les vamos a hablar de algunas técnicas que funcionan en la terapia breve para poder lograr los objetivos esperados. El primero sería la pregunta del milagro, que es un elemento clave dentro de todo el cuestionamiento que surge durante esta terapia. Es una pregunta que anima a la gente a dejar de pensar en por qué no pueden lograr algo y en lugar de imaginar cómo podrían ser sus vidas si se ha producido un milagro. Entonces hablan sobre lo que puede pasar en su vida, cómo se puede solucionar la problemática que están presentando y se visualizan ya con una problemática que ya se solucionó y entonces es ahí cuando surge un milagro. Esto les ayuda a ver la vida de diferente manera y desvía la atención de la causa de sus problemas. Se hace hincapié en momentos en que sus problemas son inexistentes. En la última instancia, la pregunta del milagro permite que el individuo vaya imaginando una solución concreta a la problemática
y se espera que sus respuestas vayan describiendo esta solución y pueda llegar a generar un cambio dentro de la problemática que esté surgiendo. Algunas personas pueden incluso llegar a comenzar a poner en práctica todo lo que ya se habló y pueden generar algunos de los cambios del comportamiento que ya se hablaron durante esta terapia. Ya imaginando cómo sería la vida si se soluciona este problema, se les es más fácil que ellos puedan ejercer estos cambios y puedan generar un nuevo estilo de vida, y esto les ayuda favoreciendo de gran manera toda la problemática que está surgiendo. Otra de las técnicas es la pregunta de excepción. Las preguntas de excepción permiten que las personas vayan identificando en qué momento surgieron las cosas que están viviendo, todas las cosas diferentes que los han llevado a llegar a esta problemática, los periodos en su vida que son contraproducentes para el problema que enfrentan actualmente, al explorar cómo sucedieron estas acciones y todos estos obstáculos que les están impidiendo poder llegar a lograr un cambio en su vida. Explorar cómo sucedieron estas excepciones y poner de relieve los puntos fuertes y los recursos utilizados por el individuo para alcanzarlos. Un terapeuta puede darle esa posibilidad de encontrar una solución a la problemática. Algunos ejemplos de estas preguntas que les he mencionado puede ser: háblame acerca de los tiempos en que te sentiste más feliz. Esto va a generar que el paciente pueda hablar con libertad y pueda llegar desde el momento en el que se sentía bien consigo mismo hasta el momento en el que ya no se siente pleno. También otra pregunta puede ser: ¿qué había en aquel tiempo antes de lo sucedido? Entonces esto también va a abrir pauta a que él pueda recordar con gran certeza qué fue lo que pasó para poder llegar a la problemática que está surgiendo. Otro ejemplo puede ser que puede pensar en momentos en que el problema no estaba presente en su vida, cómo era este cambio que había en ese momento. Esa puede ser una pregunta que también nos puede servir. Durante todo este proceso, cuando el paciente está hablando respecto a las preguntas que le hicimos, el terapeuta es probable que ofrezca muchos elogios para animar a las personas y a proyectar sus excepciones en el futuro y se sientan más confiados en el uso de las fortalezas y recursos para lograr una nueva visión de cómo va a cambiar la vida. Esta técnica que podemos utilizar es el escalado de preguntas, pero es importante que para poder generar esta técnica ya haya habido con anticipación unas preguntas de milagro y la pregunta de excepción. Normalmente se formulan las preguntas de escala para invitar a los participantes a percibir su problema en términos de dificultad. Es decir, que va a implicar el uso de una escala del 1 al 10 o del 0 al 10, dependiendo de cuál sea la modificación del terapeuta, en la que cada número representa una calificación del problema. En este caso hablaremos que 1 o 0, dependiendo cómo lo decida el terapeuta, es qué es el peor de los casos en una situación, y el número 10, qué es lo mejor que ha sucedido. Identificando dónde se encuentra el problema de un individuo, se puede determinar dónde reside en su modo de pensar. Un terapeuta puede explorar todas estas áreas. También de esta manera puede explorar cómo las cosas tendrían que ser para que se sientan que se han cumplido los objetivos de la terapia. Desde aquí se puede establecer objetivos específicos y determinar los resultados preferidos. Las preguntas de escala también pueden resultar útiles para el seguimiento de todo el progreso que va a ir surgiendo durante la terapia breve. Es decir, le van a ir preguntando con algunas pautas qué avance han tenido. Si en la primera sesión o en la segunda se habló de esta escala, con esta escala, entonces vamos a hacer que en la tercera se vuelva a hablar con esta escala y vamos a ver cómo va a ir creciendo y mejorando nuestro paciente. La terapia breve ha tenido mucho éxito en cuestiones de ayuda a una amplia gama de personas, incluyendo parejas, familias, niños, adolescentes. No es específicamente para una persona, sino que se pueden generar cambios en diversas personas. Se cree que funciona de manera muy eficaz para aquellos que están dispuestos a aceptar el cambio y tener una mentalidad orientada hacia un objetivo.
Es importante que el terapeuta pueda generar esa empatía y pueda hacer que el paciente se sienta cómodo para que estas personas puedan ser sensibles a todas las técnicas de terapia que se van surgiendo en todas las sesiones. Por eso es importante que podamos ejercer esa empatía con nuestro paciente y él se sienta cómodo y pueda desarrollarse y desenvolverse con mayor eficacia. Debido a la naturaleza de este tipo de terapia, que es breve y con una duración de 45 a 50 minutos más o menos, esto suele pasar que la terapia puede ser particularmente beneficiosa para aquellas personas que llevan un estilo de vida acelerado y moderno, porque les ayuda en corto tiempo y se enfocan con mayor eficacia en su solución del problema y alcanzan sus objetivos directos. La terapia breve nos puede ayudar a varios tipos de problemáticas. Uno de ellos o algunos de ellos serían el estrés, la ansiedad, el abuso de drogas, los trastornos alimenticios. También los problemas de conducta nos pueden ayudar este tipo de terapias para la solución de los problemas. Al igual que todas las formas de terapia, al ayudar a las personas o a poder guiarles en un progreso o en un proceso durante su estilo de vida, más allá de solucionar los problemas, esta terapia puede dar lugar a grandes cambios en toda su vida. Por ejemplo, el comienzo de una nueva relación o el final de una relación vieja. Y también puede haber modificaciones en el estilo de vida para que la persona se pueda sentir más pleno y confiable en lo que está surgiendo todos los días. Bueno, gracias por ver este video. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad y eso es todo.